días o buenas tardes, depende la hora en que lo vea. Me presento, mi nombre es Antonio Ríos y junto con mi grupo vamos a presentar sobre el análisis de una operación de Chancao. Los integrantes del grupo son Jaime Prieto, Rodolfo Hellman, Nicolás Vivanco y Antonio Ríos. Bueno, para modo de introducción, en el laboratorio 2 se basará en el análisis de operación de chancado, donde se enfocará en el actuar de una chancadora de mandíbula de tamaño laboratorio, también el cálculo de la capacidad de esta, la razón de reducción y cómo procesa las rocas. Contextualmente hablando, el material que viene de la tronadura va a equipos de chancadores, los cuales son los encargados de reducir la roca a la medida necesaria para la siguiente operación, que es la demolienda. Se tienen dos principales chancadores, los de mandíbula y los giratorios, en donde el chancador giratorio es ocupado para minerales duros en trozos de gran tamaño y se compone de una chancadora móvil, que tiene una forma de cono truncado y que en el interior está compuesta del mismo contorno. Esta gira excéntricamente, que hace titular la roca cuando el material queda atrapado entre el cono externo fijo y el cono interno giratorio. En cambio, las chancadoras de mandíbula se usa para la trituración primaria, donde el material está entre rango medio y grueso, y esta se clasifica en oscilación compleja y oscilación sencilla. No obstante, también han aparecido la trituradora de oscilación mixta, que se destina para material fino. Otra trituradora es la de ferrocromo a microcarbono, que sirve para material de dureza alta. Sin embargo, en la trituración de mandíbula, aparte de clasificarlas por la oscilación, también se puede clasificar de acuerdo con el lugar que ha sido fijada la placa móvil, donde hay tres tipos. El tipo Blake, donde está fijada en el punto más alto, la trituradora tipo Dodge, fijada en el punto más bajo, y la trituradora de tipo universal u oscilante, fijada en el punto medio, donde esta será explicada con más profundidad más adelante. Algunos conceptos que debemos conocer también son los de capacidad, que ésta se expresa en toneladas hora, procesadas operando con el material que se acostumbra y en condiciones normales. También el concepto de razón de reducción, que es expresada como la división entre un tamaño característico de la alimentación y la misma condición evaluada en el producto del chancador. La mayoría de las veces, la razón de reducción más usada es la razón de reducción 80%, la cual es la división entre valores F80 y P80 con resultado adimensional. Otro concepto que conoceremos es el diámetro de Ferret, el cual se define como el valor de la distancia entre dos paralelas tangentes a la silueta proyectada de la partícula, y que son perpendiculares a una dirección fija. No obstante, igual se describirán equipos aparte del chancador de mandíbula, que se debía analizar en la experiencia, los cuales son los giratorios, de rodillo y su aplicación en el procesamiento de minerales, y la importancia e implicancia del proceso de chancados en las operaciones unitarias de minería, tanto técnica como económicamente. El objetivo de este laboratorio es analizar el actuar de una chancadora, calcular la capacidad y razón de reducción, consumo de energía e insumos y cómo ella es capaz de procesar rocas. Y el otro objetivo es identificar el uso y la importancia del chancado en el procesamiento de minerales, indicando ejemplos. Tenemos el chancado, que tiene como principal objetivo disminuir el tamaño de la roca mineralizada, ya de todos los fragmentos, a un diámetro aproximadamente de 1,27 centímetros, que esto es a media pulgada aproximadamente. Para esto se necesitan chancadores, obviamente, ya que estos, entre comillas, demolen
hacen demoler la roca hasta lograr un tamaño, ¿ya? Cada chancador tiene un porcentaje de reducción y un consumo de energía, ¿ya? Los tipos de chancadores que tenemos o que vamos a presentar aquí son los giratorios, de rodillo y de mandíbula. El primer chancador giratorio va a ser de campana, ¿ya? Se caracterizan por tener en sus superficies de trituración divergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que estas van hacia adentro, ¿ya? Se usa para trituración primaria y secundaria con un mínimo de finos. Ya son más altos, son de mayor capacidad. El segundo chancador giratorio va a ser de cono. Ya acá tenemos un video referencial cómo puede funcionar un chancador giratorio de cono. ¿Ya? Se caracteriza por su superficie de trituración convergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que son distintos, por ejemplo, al de campana, que iban hacia adentro, estas van hacia afuera, y por eso le llaman convergentes, ¿ya? Y, por ejemplo, generalmente al disminuir el tamaño de las partículas, acá cuando se va disminuyendo, la superficie externa de trituración se vuelve más recta y más paralela a un cono de inclinación más fuerte. Aquí se vuelve más paralela cuando el tamaño va disminuyendo. Las chancadoras de cono, Giradisk, se utilizan para la trituración muy fina o cuaternaria, ¿ya? Y donde hay un mayor consumo de energía. Después lo vamos a ver en una tabla. La alimentación en condiciones de atascamiento y el bajo ángulo del cono ocasionan a veces la fractura entre las capas de partículas. Estas reducen el desgaste y dan una forma más cúbica a las partículas, pero son inadecuadas para material pegajosos, ¿ya? Estos generalmente se pueden utilizar para asegurar una alimentación de tamaño constante u uniforme para los molinos de barras, por ejemplo. Ahora vamos al punto 2, que son las chancadoras de rodillo. Ya vamos a comenzar con las de un rodillo o a veces le llaman chancadores de rodillo simple. ¿Ya? Este está compuesto por un conjunto de rodillos con dientes, que acá se ven los dientes, ¿ya? Que chancan el material de alimentación entrante contra una placa de chancado, ¿ya? Este está diseñado principalmente para reducir los grandes tamaños de alimentación, ¿ya? Con un índice de reducción promedio, ¿ya? De 6:1, ¿ya? A la vez producir un porcentaje considerablemente menor de fino, ¿ya? Este es adecuado para materiales blandos y no abrasivos, tal como el carbón, por ejemplo, carbón mineral o caliza. En segundo lugar, en los molinos, perdón, en los chancadores de rodillo, tenemos de dos rodillos, ¿ya? O chancadores dobles de rodillo. También le llaman HPGR. ¿Qué significa esto? High Pressure Grinding Rods. Gran presión. Constan de dos rodillos que giran en direcciones opuestas. Aquí se ve que giran en direcciones opuestas y descansan en un sistema de rodamientos sobre un marco. ¿Ya? La presión es aplicada solo a uno de los rodillos mediante un sistema ¿cómo era el concepto? Hidroneumático. Acá, por ejemplo, a este le entregan la presión. Es uno fijo y el otro se mueve. Su movimiento está gobernado por fuerzas que actúan tanto en la superficie mineral como en el sistema de aplicación de presión. Siguiendo con los chancadores, terminamos acá con los chancadores rodillos, ahora posteriormente chancadores de mandíbula. El primer chancador de mandíbula es el Blake, ¿ya? El chancador de mandíbula Blake es uno de los más antiguos, ya capaz de triturar minerales de gran tamaño y dureza. Esta cuenta con dos mandíbulas, una fija y una móvil. A esta se le llama fija y a esta se le llama la móvil, ya que produce la desintegración de las rocas con un movimiento, como de masticación, por así decirlo en términos cotidianos. ¿Ya? La mandíbula se acerca y se aleja de la fija pivoteando en un punto superior de suspensión. ¿Ya? La más antigua ya ha tenido varias variaciones, por así decirlo, y la han ido modificando para ir nombrándola de diferentes formas. Como es, por ejemplo, la de pivote elevado, aquí, que acá tiene una curvatura, por así decirlo, ¿ya? Un pivote, que
Es bien similar a la Blake, ya tiene aplicaciones bien similares, pero esta reduce el rozamiento contra las caras del chancador, ya reduciendo el atascamiento, se logran mayores velocidades, ya, y esto por ende produce una mayor capacidad. Ya tiene una razón de reducción alrededor de 7 a 1. ¿Ya? Esta tiende a sustituir a la Blake, por lo mencionado anteriormente. La tercera chancadora de mandíbula, que se llama la Dodge, ¿ya? El pivote está ubicado abajo, ¿ya? Motiva un producto con menor control de tamaños que la Blake, por ejemplo. Pero es difícil de fabricar en tamaños grandes, ¿ya? Y tiene tendencia a atascarse a veces. Tiene una reducción de 7 a 1 en promedio también, y a veces generalmente se limita estos chancadores a usos de laboratorio. Y por último tenemos acá con excéntrico elevado, ¿ya? Este chancador de mandíbula que mencioné aquí, de excéntrico elevado, originalmente, al principio, estuvo restringida a tamaños más pequeños, ¿ya? Por limitaciones estructurales, pero ahora actualmente se fabrica con los mismos tamaños de la Blade, ¿ya? A la cual tiende a sustituir, la verdad. Eh, bueno, pero todas son derivadas de ella, porque este ayuda, por ejemplo, a la alimentación y a la descarga, permitiendo mayores velocidades y capacidad. Por ejemplo, aquí se puede ir cerrando y abriendo, ¿ya? Tiene distintas funciones, pero es inadecuada para roca muy dura, ¿ya? Se fabrica con mordazas oscilantes gemelas. La razón de reducción y consumo energético, ¿ya? Acá esta fórmula postulada por Pont, que la creó, ya fue en 1952, donde se puede obtener el consumo de energía específica, ya un kilowatt hora por tonelada corta, para reducir un material desde un tamaño inicial F80 a un tamaño final P80, que es el P80, que es el tamaño del 80% pasante del producto, o sea, de la descarga, y el F80, el tamaño 80% pasante de la alimentación, o sea, de lo que va entrando. Con esta fórmula se pueden deducir varias, varias incógnitas que pueden haber. Y el consumo energético, por ejemplo, aquí por etapas se puede ver kilowatt hora por tonelada de 0,2 a 0,3 la primaria, pero aquí lo que quiero mencionar es que eh, en la terciaria es la que tiene mayor consumo energético, ya que tiene también los menores tamaños de los fragmentos de roca mineralizada. Siguiendo con la presentación, mi nombre es Jaime Prieto y daré respuesta a las preguntas propuestas. La pregunta número 1 dice: ¿cómo se puede considerar un equipo de reducción de mineral en la etapa primaria, secundaria y terciaria? Contextualizando, un equipo de reducción de mineral son máquinas que permiten reducir el tamaño de mineral para poder trabajarla en posteriores procesos de molienda, en donde el diámetro de ferret es importante. Siguiendo esta línea, es importante también obtener de la manera más eficiente posible, energéticamente hablando, un tamaño de mineral adecuado. Estas máquinas o equipos son llamadas chancadoras o trituradoras, que reciben el mineral proveniente de la tronadura. Hay dos principales tipos de chancadoras, que son las primarias giratorias y las de mandíbula. Estos equipos se pueden considerar en tres etapas diferentes: la primaria, que es de trituración gruesa; la secundaria, de trituración media; y la terciaria, de trituración fina, que son conocidos como chancado primario, secundario y terciario. Un cierto tamaño de mineral ingresa por la abertura del equipo y un cierto tamaño de mineral sale por la abertura de salida del equipo, donde el producto es de un tamaño menor al que entró. Este tamaño depende de las especificaciones técnicas según el catálogo del equipo o lo que determine el proyecto minero. Cabe destacar también que la etapa primaria, el chancado primario, es para minerales en trozos de gran tamaño. El material reducido proveniente de esta etapa, dependiendo del tamaño del mineral, puede ingresar a una etapa secundaria, el cual la abertura de esta máquina debe admitir.
Esta etapa secundaria realiza lo mismo, dejando como producto un material más pequeño que la etapa primaria. Lo mismo ocurre con la etapa terciaria, que esta recibe el producto de la etapa secundaria, dejando como producto un material más pequeño que en la etapa primaria y secundaria. Cabe destacar que es muy importante que para el material a reducir pueda ingresar al equipo de reducción. Este debe ser más pequeño que el 80% del tamaño de la abertura de alimentación. El diámetro de Federer del mineral proveniente de la tronadura, junto con los procesos de cada etapa, como lo es el producto de la etapa primaria, sea admisible en la etapa secundaria, y los OSS con los CSS de los chancadores, clasifican a los equipos en la etapa primaria, secundaria y terciaria, dependiendo principalmente del tamaño del material que están capacitados de recibir y de entregar. La pregunta número 2 dice: ¿qué es el OSS y el CSS y cuál es su finalidad? En los equipos chancadores, el proceso de trituración del mineral consta de un cabezal de trituración que se acerca y se aleja alternativamente de la superficie de trituración. Los principales son del tipo giratorio y del tipo de mandíbula, el cual este último realiza una compresión y cizalle en donde una de las paredes, que es movible, se acerca constantemente con respecto a la otra, la cual es completamente fija. Las aberturas en posición cerrada, que es el punto de máximo acercamiento, y abierta, que es el punto máximo de alejamiento, se conocen como Closed Side Settings, que por sus siglas en inglés sería CSS, y Open Side Settings, que por sus siglas en inglés sería OSS. La finalidad de este proceso es que el equipo máquina chancadora triture el mineral para que con esto haya una reducción de tamaño. En la imagen se puede ver aquí el chancador de tipo giratorio. Lo que está señalado al lado izquierdo es el Close Side Settings, que es el lado de máximo acercamiento, y el de la derecha, que es el lado señala el máximo alejamiento. En el tipo mandíbula ocurre exactamente lo mismo. Aquí se señala que es la distancia menor de máximo acercamiento, y aquí la distancia de máximo alejamiento. Y también dice el ángulo de pellizco. El pellizco es el cizalle, que es una compresión de manera lateral, por decirlo así, que realiza la máquina. Según lo que se habló en la presentación y que está explicitado en el informe, realizar procesos de comunicación de la manera más eficiente posible es de gran ayuda para ahorrar en temas de electricidad, ya que los chancadores son los que le dan a la minería el mayor gasto eléctrico en el negocio minero. Además, se concluye que la elección correcta de estos equipos no incurriría en un desperdicio de energía como también de inversión o capital. La razón de reducción indica qué tan eficiente es el proceso de disminución de tamaño del mineral. Cada chancador posee su propia razón de reducción, que en teoría, al comparar la razón de reducción experimental del equipo con la razón de reducción global teórica, se podría ver claramente si el equipo es eficiente o no. Bueno, generalmente debido al desgaste dado por el uso, combinado con errores humanos, no es tan eficiente como se desea. En la elección de los equipos de reducción se concluye también que es importante tener presente los requerimientos de producción, como también los settings de carga y descarga. Si se elige mal el equipo, llevará un gasto de energía que no es necesario, ya que habrá material que no se pasará a la siguiente etapa de chancado, lo que provocará a su vez que el material triturado tendrá que volver a pasar al chancador de donde provino. Bueno, aquí termina la presentación y muchas gracias.